Texto interesantísimo, texto sobre el pensamiento nietzscheano, dice lo siguiente. En el pensamiento de Nietzsche suelen distinguirse tres grandes periodos, y eso es fundamental. Los periodos son tres. El primero, que abarca desde sus estudios en Leipzig hasta 1877, está representado básicamente, por su obra El nacimiento de la tragedia. Vamos a ver qué es lo que nos depara este nacimiento de la tragedia nietzscheano, ¿no? Que se publicó en 1871. En ella, Nietzsche establece la distinción entre el espíritu apolíneo, esa es la primera dicotomía que expresa el mundo como representación, las artes plásticas, y el espíritu dionisíaco, que lo expresa como voluntad. Y de ahí justamente podemos derivar el libro El mundo como voluntad y representación, que lo expresa como voluntad música. Nietzsche exalta lo dionisíaco, que interpreta como encarnación de la voluntad de vivir, frente a lo apolíneo, ¿no? Que representa la vida ante la vida. Claro, lo apolíneo tiene que ver con lo que es recto, tiene que ver con la racionalidad, la perfección física, la simetría, la rigidez. En cambio, lo apolíneo es esa fuerza incontenible, que además Nietzsche, como buen filólogo, aprendió a descubrir y a determinar cuál era el verdadero sentido, ¿sí? Entonces, el verdadero sentido para Nietzsche de lo dionisíaco estaba vinculado con la tragedia griega, ¿no? Y la concepción de tragedia que Nietzsche manejaba no era la actual, a saber, la consideración de que somos desgraciados todos y hay que echarnos a llorar, ¿no? Era una visión mucho más frontal ante la vida, y por esa razón él consideraba que lo apolíneo era una huida ante la vida. El ideal estético del espíritu dionisíaco es el drama wagneriano que pone en escena la fuerza incontenible. Bueno, es lo que tenemos en el caso de Wagner, ¿no? Por lo menos en sus primeras obras, en sus primeras composiciones, Nietzsche asumió que ahí estaba encarnada la esencia del espíritu dionisíaco. Precisamente la ruptura de Nietzsche con Wagner es el hito, ojo con esta palabra, es el hito que marca el tránsito del primer periodo al segundo, que va desde 1878 hasta 1882. Nietzsche reprocha a Wagner el haber cedido en su obra Parsifal ante los ideales del cristianismo, intrínsecamente contrarios a las fuerzas de la vida. En este segundo periodo, Nietzsche se aparta de los ideales y maestros que había admirado hasta entonces, se muestra crítico hacia el arte y la metafísica y se vuelve hacia el positivismo naturalista de la Ilustración, aunque sin caer en el culto al progreso. La obra central de este periodo es Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres dedicado a Voltaire. El tercer periodo del pensamiento de Nietzsche arranca el año 1882 con la publicación de su obra magna, Así habló Zaratustra. O sea, para cada etapa de la filosofía nietzscheana tenemos una obra de sustento, ¿no? Las doctrinas de este periodo parten de la concepción de la vida como dolor, lucha e irracionalidad, pero viene el aporte nietzscheano, es como parte de la cosmovisión griega en rigor, ¿no? Y él, aun cuando aborda ese tipo de tópicos, el dolor, la lucha e irracionalidad que había aprendido en Schopenhauer tempranamente, ¿no? Pero no se queda con todo lo que Schopenhauer señala, porque dice acá que rechaza la actitud de resignación ante ello. Nietzsche tenía la intención de presentar estas ideas en una obra sistemática que debía titularse La voluntad de poder. La voluntad de poder es una obra póstuma, ¿no? No es que él haya acabado y la haya publicado. Al parecer hubo alguna manipulación también de esa obra post-mortem, ¿no? Pero no pudo terminarla. Fue publicada después de su muerte con las anotaciones que se encontraron entre sus papeles póstumos, ¿no? Ahí tenemos entonces la relación de ideas vinculadas con estos tres grandes periodos, no se olviden. El primero, vinculado con la docencia, luego la ruptura de Nietzsche con Wagner, ¿sí? Y finalmente el pensamiento nietzscheano en Así habló Zaratustra, ¿no? Bueno, entonces aquí el texto versa sobre los ciclos de las ideas morales. No solamente son ideas morales, ¿no? Así que eso sería incompatible más bien. La personalidad compleja no tiene nada que ver con la personalidad de Nietzsche. Las etapas sí, que son tres, las había delimitado incluso en cada párrafo. Los periodos de la vida no es la vida, sino es la obra. 2. Se deduce del texto que el pensamiento nietzscheano siempre se adscribió a él. Él tenía pues una visión vitalista, ¿no? Una afirmación de la vida.
A pesar de que la vida pueda ser un sinsentido, vale la pena vivirla las veces que sea menester, ¿no? Entonces la clave correcta es la alternativa D. En el caso de Ito, acá se señala lo siguiente, ¿no? La ruptura con Wagner es lo que marca el hito de esta nueva etapa de su filosofía, ¿no? Y que aparece, digamos, materializada en la obra Humano demasiado humano, en la cual ahí replica las ideas del cristianismo y por esa razón rechaza a Wagner porque considera que en el Parsifal hay, digamos, un viraje también en la propuesta artística de Wagner, ¿no? Entonces él se aleja del espíritu inicial de Schopenhauer, por ejemplo. Schopenhauer era una persona más bien fatalista, a Nietzsche no le gusta eso y entonces cambia de parecer. Ito entonces a qué alude? Alude a un vestigio histórico, momento crucial, límite discutible, demarcación polémica. La clave correcta es momento crucial, ¿no? Porque es un momento en el cual se define un nuevo Nietzsche, una nueva línea de pensamiento. Pregunta número 4. Se colige que la obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Vean ustedes que Nietzsche plantea lo siguiente en la primera etapa: el espíritu apolíneo, es decir, la figura de Apolo, presenta o configura la representación, y lo dionisiaco, encarnado en Dionisos, más bien está vinculado con la voluntad. En tanto que tal, se colige que la obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, influyó en el primer periodo del pensamiento nietzscheano, ¿no? Ahí tenemos claramente los dos conceptos, justamente, las artes plásticas para la representación y la música como manifestación de la voluntad. ¿Qué hubiera pasado si Nietzsche hubiese exaltado el espíritu apolíneo, ¿no? Habría ponderado mucho más la música que el arte, no tendría ninguna trascendencia para la filosofía de hoy, habría mirado más las artes plásticas que la música, se habría alejado de Wagner para exaltar el cristianismo. La clave correcta es la C, ¿no? Porque lo apolíneo tiene que ver con el orden, ¿no? Con lo que es rígido, y por esa razón las artes plásticas son la mejor muestra de ello. Entonces la clave es casa. Bueno, vamos ahora a arrancar la sección B, mis estimados cachimbos. El texto número 1 es un texto acerca de los correlatos espaciales, ¿no? Que se desarrollan en los primeros años de vida y más o menos cómo influye en cierta medida algunos agentes externos como el televisor, por ejemplo, en más bien algún tipo de anomalía en el desarrollo normal de estos, ¿no? A ver, vamos a ver lo que dice el texto. El cerebro visual aprende mejor cuando se asocia el contenido visual con el motor. Actualmente los bebés pasan sentados ante el televisor muchas horas, lo que impide el desarrollo adecuado del cerebro motor. Sabemos que la estimulación motora precoz repercute de forma directa sobre la lectura o escritura. Por ejemplo, además la exposición temprana de la televisión, niños con edades entre 1 y 3 años, está asociada con dificultades socioemocionales y problemas de atención. En un estudio realizado con 1.278 niños de 1 año y 1.345 de 3 años de edad, se observó que el 10% de los niños presentaban problemas de atención a los 7 años. Los autores sugieren que para reducir el riesgo de desarrollar trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se ha de controlar la exposición de los niños a la televisión en esos periodos críticos que son tan importantes para el desarrollo cerebral. En el siguiente histograma se muestra la proporción de la muestra analizada en función de las horas diarias que veían en la televisión los niños de 1,5 años. En el eje vertical tenemos la muestra, ¿no? Aparece la proporción de niños expresada en tanto por 1. El 0,4, por ejemplo, equivale al 40% de los niños analizados, mientras que en el eje horizontal aparecen las horas que ven la TV los niños de 1 año y medio, más del 40% veían la televisión 1 hora al día, casi el 20% 2 horas, etc. Bueno, 1 hora al día, 2 horas, quizás podríamos pensarlo como algo manejable, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ese histograma. Y bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos el histograma. Ya saben, la parte vertical es la muestra, la proporción de muestra, y la parte horizontal es el número de horas, ¿no? Sabemos que gran parte de la división se desarrolla en los primeros años de vida, lo que sugiere la importancia de que los niños reciban gran cantidad de información a través de una gran variedad de estímulos sensoriales. Lo que ocurre es que el desarrollo cerebral necesita profundidad, y la profundidad solo la puedes adquirir en términos físicos, ¿no? Materiales, desarrollo espacial, y la información que aporta la televisión es bidimensional.
Además, esta información es tan variable que representa situaciones alejadas del entorno habitual del niño y que no permiten, por la rapidez con la que se presenta, la reflexión adecuada. La velocidad a la que sucede todo en la televisión y el consecuente estrés provocado no permiten optimizar el desarrollo sensorio-motriz y el aprendizaje del niño. Creemos que la televisión no puede sustituir la función de los padres, que deben dedicar el tiempo necesario para mostrar los objetos tridimensionales que envuelven su entorno. ¿Sí? Bueno, ahora al televisor se ha sumado un nuevo dispositivo que es el smartphone, ¿no? Y que definitivamente podría acarrear en cierta medida impactos negativos en una criatura, ¿no? Es imposible, o sea, darle el smartphone a una criatura para que se calle, por ejemplo, ¿no? En realidad es un tremendo daño el que se le hace. Vamos con las preguntas ahora. ¿Cuál es el tema central de la lectura? El riesgo de déficit de atención e hiperactividad de niños en pleno desarrollo cerebral. Un estudio que revela problemas de atención e hiperactividad en niños de 7 años. Las causas de la exposición temprana a la televisión en infantes de 1 a 3 años. Y las implicancias de la exposición temprana de los niños, de la televisión, a niños de 1 a 3 años. No trata acerca de las causas, sino más bien de las potenciales consecuencias, ¿no? Al menos menciona una causa, pero no es las causas en plural. 2. A partir de la información que provee el histograma se infiere que la exposición de los niños a la televisión disminuye conforme aumenta la edad. Hay niños de 1 año y medio que son expuestos a la televisión más de 12 horas. El promedio de exposición de los niños a la televisión es de 2 horas diarias. Ningún niño de 1 año y medio es expuesto a la televisión más de 10 horas diarias. Entonces, lo que tenemos es esto, que sí en el histograma se presenta, aunque es un margen muy pequeño, pero existen niños que están viendo televisión más de 12 horas, ¿no? Es un porcentaje pequeñísimo, pero existe. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Luego en el texto el concepto profundidad que connota, tiene que ver en profundidad con la experimentación del espacio real, ¿no? Por esa razón la clave correcta sería la alternativa C. No puede ser la alternativa A, observación veloz, porque eso ocurre con la televisión. Tampoco se refiere al espíritu sosegado, que tiene que ver con la tranquilidad, ¿no? Sosegado es calmado. Y luego objeto bidimensional, no, por la profundidad tiene que ver con un espacio tridimensional. Pregunta número 4, hay que describir lo que es, o definir lo que es compatible o incompatible respecto de la exposición temprana a la televisión. 1. El periodo crítico que puede generar déficit de atención es en niños de 1 y 2 años. Eso es cierto, ¿no? Eso es correcto. En el caso de produce consecuencias irreversibles, no son irreversibles, podrían tratarse eventualmente. Es incorrecto eso. Genera en la mente del niño situaciones e imágenes alejadas de su entorno habitual. Sí, porque finalmente es la tele, ¿no? Y pone en serio peligro el futuro aprendizaje escolar, es posible también por el déficit de atención. La clave correcta es dedo. Y finalmente, si en el estudio mencionado en el texto se hubiese concluido que solo un porcentaje ínfimo de niños padecía de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Estos trastornos habrían sido atribuidos a otros factores, la investigación habría sido cuestionada por los profesores, la exposición de niños a la televisión habría sido fomentada, el porcentaje de niños con esos trastornos habría disminuido, ¿no? Entonces, si hay pues un porcentaje ridículo, casi nada de ese universo de niños que padecía de hiperactividad y déficit de atención, entonces probablemente estos padecimientos hayan sido atribuidos a otras variables, ¿no? Es decir, hay otras causas detrás y no es la exposición a la televisión. La clave correcta sería la A. Bien, adiós texto mixto, ahora vamos con el texto dialéctico. Durante su breve protectorado, que fue en 1821 a 1822, San Martín hizo esfuerzos por asentar la idea monárquica, o sea, lo que quería San Martín era una monarquía, como forma ideal de gobierno para el Perú nacido de la independencia. Este ideal político fue respaldado por su ministro de gobierno, Bernardo Monteagudo, y otros connotados intelectuales. Así, José Ignacio Moreno, a partir de la idea de Montesquieu, argumentó a favor de la monarquía. ¿Cuál era, digamos, el alegato principal? El alegato era que la difusión del poder político debería estar en razón directa del grado de ilustración y civilización del pueblo, y en razón inversa de la extensión del territorio que ocupaba. Entonces, según él, la mayor parte de la población yace en las tinieblas de la ignorancia, a causa del pasado colonial. Reconocía que había algún depósito de luz en la capital y algunas ciudades, pero se halla en un corto número de hombres ilustrados en el Perú. Añadió que debería considerarse a sí mismo la heterogeneidad de los elementos que forman la población del Perú, compuesta de tantas y diversas castas,
cuyas inclinaciones y miras han sido hasta ahora opuestas con los diversos matices de color que las señalan. Para deducir de este principio el inminente riesgo de la concordia, si se establece un gobierno puramente popular, este de carácter heterogéneo de la población era, según él, en el Perú, mayor que en los demás puntos de América. De acuerdo con Moreno, los hábitos y costumbres se hallaban en el Perú largamente adaptados a la monarquía. Entonces, así era como él sustentaba esta preferencia por un gobierno monárquico. El pueblo se ha habituado a las preocupaciones de rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad, de fortuna, cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. Dicho hábito era aún mayor dentro de la clase indígena. No hay uno entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de los incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de su quicio y exponer al Estado a un trastorno. Bien, jóvenes, entonces, en este primer corte del texto, digamos que la idea fundamental es la propuesta monárquica de San Martín, ¿no? ¿Y cuál es el sustento de esta propuesta monárquica? Digamos que podríamos predecir que el fragmento 2b plantea una propuesta diametralmente diferente, ¿no?, a esta idea monárquica de este Perú independiente. Y entonces vamos ahora con el texto 2b, dice: Manuel Pérez de Tudela, Mariano José de Arce, Faustino Sánchez Carrión, entre otros, propugnaron el gobierno republicano para el Perú independiente. El primero, en su argumentación, partió de la idea del contrato social de Rousseau. Los hombres nacen libres y se reúnen en sociedad para socorrerse mutuamente. La esencia de la libertad consiste en la libertad de los socios, en su seguridad e igualdad ante la ley. Agregó que los monarcas procuraban siempre acrecentar su autoridad, disminuyendo la de los cuerpos. Estos pretendían otro tanto, sin lograrse jamás un equilibrio. ¿Dónde quedaba entonces la estabilidad de las monarquías? Solo en la mente de sus defensores. Pérez de Tudela afirmaba que en el Perú hay luces, y se puede decir sin temeridad que el que las niega perjudica al sistema y fomenta la división que sostiene el yugo de los tiranos, que el espíritu de libertad era innato en el hombre, incluso en el más primitivo. El indígena, por ejemplo, es patriota por naturaleza, ha procurado siempre recobrar la libertad, ha conservado su idioma, un odio hacia sus opresores y un vestido lúgubre por la pérdida de su libertad. Mientras que el africano sabe arrojarse al Senegal para perecer con su libertad, la ama por carácter. En el Perú había heterogeneidad en los colores, pero no en los deseos y sentimientos. El alma es igual en todos. Por su parte, José de Arce señaló que la idea de que la república correspondía a territorios pequeños y la monarquía de los grandes se había demostrado falsa desde la invención del sistema representativo, que las ideas de Moreno eran idénticas a los que muchas veces oyó para sostener el cetro de Fernando. Sánchez Carrión respondió a Moreno señalando que si bien las apreciaciones de este respecto de los hábitos y la cultura de la población peruana resultaban ciertas, no se trataba de perpetuarlas instalando un sistema de gobierno adaptado a ellos. Todo lo contrario, se necesitaba un impulso, una chispa que empujara a la transformación de tales condiciones. Bueno, aquí tenemos entonces una idea diferente, una propuesta más bien republicana en contraposición de la mirada monárquica que planteaba San Martín, ¿no? Y entonces efectivamente hay una contraposición, ¿no? San Martín tenía quizás una mirada más elitista de este Perú independiente. En cambio, Manuel Pérez de Tudela, Mariano José Arce y Faustino Sánchez Carrión están vinculados más con la propuesta de Rousseau, ¿no? Necesitamos un contrato social para poder convivir, pero en particular o en concreto todos, en rigor, somos iguales o debemos ser iguales ante la ley, ¿no? Hasta el indígena, dicen ellos, en término medio despectivo, poseía libertad. Vamos entonces ahora con la resolución de preguntas. Pregunta número 1. En el texto la palabra asentar se entiende como ojo antónima. Se asentó la idea, o quería asentar la idea, quería que esa idea se acepte. Lo contrario de aceptación, ¿cuál sería? Impugnar, ¿no? Que es contradecir, refutar. El tema que se discute en ambos textos gira en torno a los sistemas de gobierno más adecuados para el Perú independiente, la plausibilidad de las ideas de Rousseau y Montesquieu en el Perú, la ilustración y el espíritu libertario del Perú surgió de la independencia, y los rasgos de las raíces históricas en el desarrollo del Perú como república. La clave correcta en este caso sería la alternativa A, los sistemas de gobierno. Tal y como los hemos definido, en el caso de San Martín, el gobierno es un gobierno monárquico. En el caso del fragmento B, el gobierno tendría que ser más bien republicano.
Luego tenemos por aquí en la pregunta número 3, según José Ignacio Moreno, los factores que condicionan la necesidad de instaurar la monarquía como sistema de gobierno en el Perú son la gran extensión del territorio peruano, la poca población ilustrada de las ciudades, la insatisfacción frente a las desigualdades y la tendencia a la discordia entre las castas. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa D, ¿no? Ya que dentro de esta lógica, estas serían correctas, mientras que la B sería, o perdón, la C sería incorrecta, ¿no? Es 1, 2, 4. Muy bien. Dos últimas preguntas, o tal vez tres, son tres. Manuel Pérez de Tudela cuestionó la monarquía como sistema de gobierno para el Perú independiente porque su establecimiento habría sido la aplicación de las ideas políticas del filósofo Montesquieu, más bien todo lo contrario, marginado el contrato social y generado conflictos de poder, provocado que los indígenas vuelvan a perder su libertad, privilegiado a las castas opresoras y sometido a los indígenas. En el caso de la pregunta número 4, la clave correcta sería la alternativa B. Efectivamente, el contrato social planteado por Rousseau en el ámbito, digamos, monárquico, en un contexto monárquico, hubiera sido pues inaceptable, ¿no? El contexto monárquico implicaba más bien una concentración de poder en el rey o en la monarquía. En el caso de la pregunta número 5, pese a sus radicales discrepancias políticas, se deduce que Moreno y Sánchez Carrión compartían un mismo diagnóstico respecto de A, el trastorno político que provocaría un nuevo sistema de gobierno. No, esa no es la clave. Nos están pidiendo aquí la coincidencia, ¿no? La coincidencia en cuanto a qué es lo que estaba ocurriendo en ese contexto político-social. La situación económica, social y cultural del Perú independiente. La actitud de la población frente a la desigualdad económica, esa es la clave correcta, ¿no? Había en rigor, en el caso de que ellos pensaban que existía pues un desequilibrio más o menos económico, una desigualdad, obviamente fue una falta de equidad, y que existía pues una respuesta frente a ello, ¿no? En cuanto a la actitud, por lo menos. Si José Ignacio Moreno hubiese argumentado a favor de que la difusión del poder político debía estar en razón inversa al grado de ilustración del pueblo, habría abonado en favor de la estabilidad política, se habría impuesto la propuesta política republicana, habría sido criticado por los bolsones de Luz de Lima y su propuesta política monarquista habría perdido asidero. La clave correcta aquí sería la D, ¿no? Si tú planteas una relación inversa, entonces la monarquía no tiene mucho asidero, ¿no? No tiene mucho sustento, sería más bien poco razonable plantear una tendencia política de ese tipo.